Me pregunto cuántas personas conocen la historia del Viernes Santo. La historia completa. Yo no la conocía hasta hace poco y me encantaría contarte lo que aprendí. Crecí escuchando la historia del Éxodo en la iglesia. Moisés, el faraón, las plagas, el Mar Rojo. Conocía los momentos clave. Había visto los 10 mandamientos, Charlton Heston en una túnica, abriendo el mar, diciéndole al faraón que dejara ir a su pueblo. Y tal vez porque era joven, o tal vez por la forma en que Hollywood lo contaba, toda la historia me parecía un poco caricaturesca. Una historia bíblica con efectos especiales. Sabía que el Viernes Santo era el día en que Jesús fue crucificado. Pero en mi mente, el Éxodo y el Viernes Santo eran historias separadas. Una era del Antiguo Testamento, la otra era sobre Jesús. Nunca las conecté. Era un niño con padres maravillosos y un sentido de libertad y justicia, y aún no tenía la madurez para comprender la opresión y la esclavitud que otros habían sentido. Esas historias resuenan de inmediato con las personas que viven bajo tiranía, o cuyos padres y abuelos vivieron bajo opresión. Pero para mí, creciendo como lo hice, eran distantes. Eso cambió a medida que fui creciendo. Viajé. Conocí a personas que vivían en circunstancias que no podría haber imaginado de niño. Y las historias empezaron a significar algo diferente. Y cuando finalmente lo entendí, la conexión entre la Pascua y el Viernes Santo, me deslumbró la elegancia del plan de Dios. La sangre del Cordero Pascual en el dintel salvó a Israel de la muerte. Siglos después, Cristo, llamado el Cordero de Dios, fue crucificado durante la semana de Pascua. Eso no fue una coincidencia. Ambos eventos son la forma en que Dios nos da libertad de la esclavitud. Déjame llevarte de regreso a Egipto. Los israelitas eran esclavos. Su trabajo, su producción, su movimiento. Todo estaba controlado por el sistema del faraón. No eligieron estar allí, nacieron en eso. Y el sistema estaba diseñado para mantenerlos produciendo, para el beneficio del faraón, no el suyo. Cuando Moisés fue a ver al faraón y le dijo, «Deja ir a mi pueblo», el faraón no negoció, no ofreció reformas, lo empeoró. Éxodo capítulo 5. La misma cuota de ladrillos, pero ahora sin la paja para hacerlos. La paja era lo que mantenía unidos los ladrillos, mezclada con el barro, evitaba que se desmoronaran. Sin ella, los israelitas tenían que buscar rastrojos en los campos y aún así cumplir con la misma cuota diaria. La respuesta del sistema a cualquiera que lo cuestione es la misma. Más presión, no menos. Pero Dios tenía un plan diferente. En la noche de la primera Pascua, Dios le dijo a cada familia israelita que tomara un cordero sin defecto, y lo matara. Pusieran su sangre en el dintel de la puerta. El ángel de la muerte pasaría por Egipto esa noche, pero cada casa marcada con la sangre del cordero sería pasada por alto. Salvada. El nombre Pascua proviene de este momento, el ángel de la muerte pasando por encima de los hogares marcados por la sangre del cordero. Sangre inocente, en el dintel de la puerta, y la gente adentro salvada. Israel no negoció su salida de Egipto. No reformaron el sistema de fabricación de ladrillos. Esa noche se fueron. Completamente. Todo lo que conocían, desaparecido. No fue una transición gradual, una salida completa. Ahora aquí es donde comienza la historia del Viernes Santo. Juan el Bautista, siglos después, ve a Jesús acercarse y dice, «Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Y Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, lo dice tan claramente como nadie lo ha hecho. Porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. 1 Corintios 5:7. El Cordero Pascual y la cruz. No solo están conectados, son la misma historia, contada en diferentes pactos. En este día, Viernes Santo, el Cordero de Dios hizo por toda la humanidad lo que el Cordero Pascual hizo por Israel. Sangre inocente, libertad de la esclavitud. Pero Israel aún no estaba libre. Faraón los dejó ir y luego cambió de opinión. Envió su ejército, carros, soldados, la fuerza total del imperio más poderoso del mundo antiguo, avanzando sobre una multitud de antiguos esclavos. Israel se encontró en la peor posición posible.
el mar rojo frente a ellos, el ejército de Faraón detrás, sin a dónde ir. Entraron en pánico. Se volvieron contra Moisés. Sarcásticamente dijeron, Éxodo 14:11, ¿acaso no había tumbas en Egipto para que nos trajeras al desierto a morir? En otras palabras, nuestras vidas eran terribles en Egipto, pero ahora son aún peores. Y Moisés dijo esto, Éxodo 14, versículos 13 y 14. No tengan miedo, manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les traerá hoy. A los egipcios que ven hoy, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes, solo necesitan estar tranquilos. Y Dios partió el mar. Israel caminó por tierra seca, con muros de agua a cada lado. Y cuando el ejército de Faraón los siguió, el mar se cerró. Los carros, los soldados, el poder de Egipto, fueron tragados. Crecí en los Estados Unidos. Nadie me obligó a construir ladrillos. Tuve una buena educación, un buen trabajo, una vida cómoda. Si me hubieras preguntado si vivía en esclavitud, me habría reído. Pero a medida que fui creciendo, cuando empecé a aprender cómo funciona realmente el dinero, comencé a ver algo que no había notado antes. Trabajas durante años, ahorras, haces lo que te dicen, pon dinero en el 401k, confía en el sistema, mantén el rumbo, y luego, un día, miras lo que has construido y te das cuenta de que el poder adquisitivo de cada dólar que ahorraste ha estado disminuyendo silenciosamente. Año tras año. El costo de una casa, un galón de leche, un semestre de universidad, todo subiendo. No porque las cosas se volvieran más valiosas, sino porque la moneda se debilitó. Y comienzas a preguntarte, ¿este sistema está diseñado para servirme? ¿O soy yo quien le sirve a él? El Éxodo me enseñó que Dios quería libertad para Israel. Jesús me enseñó que Dios quiere esa misma libertad para los gentiles también. Creo que Dios quiere que todos seamos libres de la esclavitud, en sus muchas formas. Para aquellos que no confían o no pueden confiar en su gobierno o sistema bancario, la autoconservación, mantener tu propio Bitcoin con tus propias llaves, fuera del alcance de cualquier institución, ofrece un éxodo para sus ahorros. No un éxodo espiritual, uno práctico, pero arraigado en la misma idea. No tienes que quedarte en el sistema del faraón. El sistema no te deja salir en paz. El faraón envió su ejército tras Israel, y la versión moderna de ese sistema tiene sus propias formas de perseguirte. Tengo un amigo en América Latina. En los primeros días de Bitcoin, él lo compraba por miles de dólares y lo vendía por miles, viajando de país en país. No muy diferente a comprar y vender tarjetas de béisbol. Él vio valor donde otros no lo hacían, y comerciaba en consecuencia. No tenía idea de que alguna vez podría ser arrestado por algo así. Pero las autoridades vieron el dinero en efectivo y asumieron que era droga. No había drogas, pero lo metieron en la cárcel y se quedaron con su dinero. Estuvo allí más de un año, y un día lo dejaron salir, sin disculpas, sin devolución de su dinero. Todavía está activo en la industria fintech hoy en día. Ahora imagina esto: tu abuelo te dejó una caja de tarjetas de béisbol. Las llevas a un coleccionista y descubres que valen miles. Las vendes y las autoridades aparecen, se llevan tu dinero y te meten en la cárcel. ¿Qué harías? Cuanto más aprendía sobre Bitcoin, más empezaba a ver la opresión sistémica en todas partes del mundo. Cuanto más comenzaba a entender cómo los gobiernos han utilizado el dinero para controlar a las personas. Por ejemplo, ¿sabías que desde 1933 hasta 1974 era ilegal que un ciudadano estadounidense poseyera una moneda de oro? Podías ir a la cárcel por eso. ¿Qué locura es esa? Lale Farzan vivía en Afganistán. Trabajaba con computadoras y la pagaban en Bitcoin. Cuando los talibanes la amenazaron, Lale huyó con su familia, miles de millas desde Afganistán hasta Alemania. En el camino fueron robados, perdieron pertenencias en un accidente de barco. Todo lo físico que llevaba, efectivo, joyas, todo, desapareció. Pero su Bitcoin permaneció intacto. Nadie podía llevarse lo que nadie sabía que tenía. Lale llegó a Alemania. No tenía nada en las manos,
pero su riqueza estaba a salvo. Logró llegar al otro lado. Después de que el Mar Rojo se cerró detrás de Israel, realmente fueron libres. No más amos. No más cuotas. El desierto que tenían por delante era duro, pero era suyo. Pablo escribió a los Gálatas: «Para libertad fue que Cristo nos libertó. Manténganse firmes entonces, y no se dejen llevar de nuevo por un yugo de esclavitud». El Cordero de Pascua, la cruz. Y hoy, para las personas que viven bajo sistemas que los controlan, existen herramientas que les permiten salir. El viernes, la semilla cayó al suelo y murió. El domingo, celebramos lo que creció de ella. El agricultor espera pacientemente la cosecha. Nosotros también. Espero que te unas a mí entonces. Soy Patrick, y este es el Evangelio del Bitcoin.